Bienvenida, diviértete interactuando con el público en tiempo real. Desde la semana pasada estamos leyendo un libro que se titula Biografía del Silencio de Pablo de Oors. Facilito de leer porque las letras son muy grandes y además de eso las enseñanzas del señor Pablo demasiado bacanas y enlaza completamente con el libro que veníamos leyendo. Él nos va a enseñar un poco cómo fue para él la experiencia de meditar. Bienvenido Diego Rico. Y quedamos en el capítulo 21 que dice así: Hola. Resulta curioso constatar cómo aquello que debería ser lo más elemental es para muchos de nosotros, de hecho, tan costoso. Lo que urge aprender es que no somos dioses, que no podemos ni debemos someter la vida a nuestros caprichos, que no es el mundo quien debe ajustarse a nuestros deseos, sino a nuestros deseos a las posibilidades que ofrece el mundo. Por todo ello, la meditación, que tal, es una escuela de iniciación a la vida adulta, un despertar a lo que somos. A los seres humanos nos caracteriza un desmedido afán por poseer cosas, ideas, personas. Somos insaciables. Cuanto menos somos, más queremos tener. La meditación enseña, en cambio, que cuando no se tiene nada, se dan más oportunidades al ser. ¡Wow! Es en la nada donde el ser brilla en todo su esplendor. Por eso, dice Pablo, conviene dejar de una vez por todas de desear cosas y de acumularlas. Conviene comenzar a abrir los regalos que la vida nos hace para, acto seguido, simplemente disfrutarlos. Glenda Guzmán 53. Estamos leyendo la biografía del silencio. La meditación apacigua la máquina del deseo y estimula a gozar de lo que se tiene, porque todo, cualquier cosa, está allí para nuestro crecimiento y regocijo. Lu Pérez 8:12. Tanto más deseemos y acumulemos, tanto más nos alejamos de la fuente de la dicha. Párate, mira, dice el autor. Eso es lo que escucho en la meditación. Y si secundo estos imperativos y efectivamente me paro y miro, entonces surge el milagro. Mario González, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en la lectura. Casi nunca nos damos cuenta de que el problema que nos preocupa no suele ser nuestro problema real. Tras el problema aparente está el problema auténtico, palpitante, intacto. Las soluciones que damos a los problemas aparentes son siempre completamente inútiles, puesto que son también aparentes. Bienvenido, gracias por los toc y los comentarios. Es así, dice Pablo de Oors, como vamos de falsos problemas en falsos problemas y de falsas soluciones en falsas soluciones. Destruimos la punta del iceberg y creemos que nos hemos liberado del iceberg entero. Wilmer Vázquez, bienvenido. ¿Quieres conocer tu iceberg? Esa es la pregunta más interesante. No es difícil, basta dejar de revolverse entre las olas y ponerse a bucear. Basta tomar aire y meter la cabeza bajo el agua. Una vez allí, basta abrir los ojos y mirar. María Juan Ramón Emilia Costa 25, bienvenida a la lectura. Bienvenidos a la lectura. Por grande que sea nuestro iceberg, cualquier iceberg es solo agua. Basta una fuente de calor lo suficientemente potente para que se vaya deshaciendo, derritiendo. El hielo siempre se deshace al calor. Tardará mucho tiempo si el iceberg es voluminoso, pero se deshará si mantenemos activa y cercana esa fuente de calor. Lo único que hace falta es cierta curiosidad por conocer el propio iceberg.
Cuanto más se observa uno a sí mismo, más se desmorona lo que creemos ser y menos sabemos quiénes somos. Ok, Andrea Junier, bienvenidos a la lectura. Hay que mantenerse, dice el autor, en esa ignorancia, soportarla, hacerse amigo de ella, aceptar que estamos perdidos y que hemos estado vagando sin rumbo. Posiblemente hemos perdido el tiempo, la vida incluso, pero esas pérdidas nos han conducido hasta donde ahora estamos, a punto de sentarnos a meditar. Bienvenida, Josefa María. Hacer meditación es colocarse justamente en ese preciso instante. Has sido un vagabundo, pero puedes convertirte en un peregrino. Y pregunta el autor, ¿quieres? Yo quiero. Sigo. Despertar es descubrir que estamos en una cárcel. Pero despertar es también descubrir que esa cárcel no tiene barrotes y que en rigor no es propiamente una cárcel. Gregorio Cañizales, bienvenido. ¿Por qué he vivido encerrado en una cárcel que no es tal? Comenzamos entonces a preguntarnos y vamos a la puerta y salimos. Hacer meditación es ese momento en el que salimos. Es descubrir que la puerta nunca ha estado cerrada, que eres tú quien la ha cerrado con doble vuelta de llave, con doble llave. Jimmy García, bienvenido. Saludos por tu casa. Esa puerta no es tal, te la has inventado. La puerta sin puerta es una expresión típicamente zen que me hace pensar en que buena parte de lo que vivimos es puramente ilusorio. Jesús Iriarte y Wolfa, mi amor, bienvenido. Besitos. El amor sin amor, la amistad sin amistad, el arte sin arte y la religión sin religión. ¿Qué pasa? De modo que deja ya de mirar esa puerta que has creado, levántate y ábrela. Mejor aún, levántate y date cuenta de que allí nunca ha habido puerta alguna. En buena medida podemos hacer lo que queremos y, si no lo hacemos, es precisamente porque no entendemos o no queremos entender algo tan elemental. Conviene estudiar muy despacio el material del que están hechos los barrotes con los que construimos nuestras cárceles. Y hay que estudiar también el proceso por el que se construyen esos barrotes. Margarita Malavé, bienvenida. Es así, por medio de este estudio, como se posibilita ese chispazo o intuición gracias a la que uno se libera. Para vivir en la realidad, debemos demoler los sueños que nos han encarcelado. Nuestros sueños no son por lo general verdaderamente nuestros. Los tomamos prestados, los fabricamos con un material poco fiable. Investiguemos o no en nuestras vidas, casi todos los sueños terminarán por desmoronarse precisamente porque no son nuestros. Nos los metes en la cabeza. Génesis González, bienvenida a la lectura. En realidad no hay ningún problema en absoluto. No tenemos, ni mucho menos somos, un problema. Los problemas nos gustan porque nos dan la impresión de que gracias a ellos podremos ser. El verdadero problema son nuestros falsos problemas. Podemos ser dichosos, en el fondo no podemos por menos de serlo. Hemos creído que nuestros problemas éramos nosotros, por eso nos cuesta tanto abandonarlos. Tememos perdernos, pero es que debemos perdernos. Cuando no nos agarramos a nada, volamos. Hola. Todo problema no es a fin de cuentas más que una idea que yo tengo sobre determinadas situaciones. La situación, sea cual sea, no es el problema, sino que el problema es mi idea sobre la misma. En cuanto abandono la idea, el problema desaparece. Basta no tener ideas sobre las cosas o situaciones para vivir completamente dichoso. La fórmula es tomar las cosas como son, no como nos gustaría que fueran. Dios. Génesis, gracias. Ni siquiera hay que nadar, basta abrirse de brazos y dejarse llevar.
Cualquier orilla a la que esa corriente te lleve es buena para ti. Eso es la fe. Tú eres tu principal obstáculo. Deja ya de obstaculizarte. Quítate de en medio todo lo que puedas y sencillamente empezarás a descubrir el mundo. Esto me da risa porque me acuerdo de la esposa de Molly, del chamo, que se compró un mueble blanco y ella misma se buscó su problema. Sigo. Si por un momento considerásemos que todas las dificultades que nos toca atravesar en esta etapa de nuestra vida son oportunidades que el destino, ese amigo, nos ofrece para crecer, ¿no se vería entonces todo de otra forma? Ese colega que ha hablado mal de ti, por ejemplo, o ese trabajo pendiente que debía estar listo desde hace ya meses, o esa cita con el médico que pospones una y otra vez, ¿no sería raro que te identificaras con alguno de estos ejemplos? Los seres humanos nos parecemos. Todos sufrimos por lo mismo. Pues todo esto que en primera instancia se revela como problema, a la luz de la meditación comienza a verse como una oportunidad. Bienvenida, Cecilia. Esa tarea pendiente ha resultado mucho más llevadera de lo que imaginabas. El médico te ha descubierto otra enfermedad que ahora puedes prevenir. En pocas palabras, los grandes escollos de la vida son lo que mayormente nos hacen crecer. Bienvenido, Blaist. Podemos tomar lo que la vida nos ofrece como obstáculos, pero es más razonable, más saludable, tomarlo como oportunidades para avanzar. Ángel Aguirre, bienvenido. En cuanto damos la bienvenida al sufrimiento, este se desvanece, pierde su veneno y se convierte en algo mucho más puro, más inocuo y al tiempo más intenso. Es siempre más inteligente afrontar directamente un problema o un peligro que esconderse o huir de él. Si en nuestra vida hay algo que asoma la cabeza, sea lo que sea, lo mejor es ponerle cara lo antes posible para saber con quién o qué tenemos que vernosla. Siempre pensamos que el problema está afuera. La culpa la tiene mi jefe, mi pareja, mi hermano, la situación económica del país. Atribuimos nuestra falta de fe a la mediocridad de los representantes religiosos, el mal funcionamiento de nuestro barrio o ciudad, al egoísmo y charlatanería de los políticos, el fracaso de nuestro matrimonio a una tercera persona que se interpuso en nuestro camino. Es increíble la habilidad que tenemos para culpar a nuestro trabajo de nuestra falta de creatividad, a nuestros padres de un mal rasgo de carácter, a nuestros hijos de nuestra renuncia a toda aspiración personal. A ese dedo que apunta a los demás, la meditación le da la vuelta hasta que nos apunta a nosotros. Ese dedo acusador resulta incómodo, reconozcámoslo. Pero lo cierto es que todo, absolutamente todo, depende en una medida enorme de nosotros. Gracias por los toques y los comentarios. Por eso, la meditación de la que aquí te estoy escribiendo, en la medida en que se profundiza, exige cada vez más mayor madurez, es decir, capacidad de asumir las propias responsabilidades. Iniciarse en la meditación supone haber llegado a un punto en el que ya no te consientes apuntar a las circunstancias o culpar a los demás. Bacano. Cuando estés en ese punto es cuando debes sentarte a meditar. Salud por eso. Y dice Pablo de Ors, es maravilloso constatar cómo conseguimos grandes cambios en la quietud más absoluta. Porque no es solo que el silencio sea curativo, también lo es la quietud. Ante todo hay que decir que el silencio en quietud es muy diferente al silencio en movimiento, que no se nos olvide.
Está demostrado científicamente que los ojos que no se mueven propician en el sujeto una concentración mayor que si se tienen en movimiento. Al moverse es muy fácil, casi inevitable, estar fuera de nosotros. La quietud, por contrapartida, invita a la interiorización. Es necesario pasar por la quietud para adiestrarse en el dominio de sí, sin el que no puede hablarse de verdadera libertad. Esperanza Perales, bienvenida y gracias por la invitación. Esta tarea nos resulta tan ardua a causa de la exaltada y desproporcionada imagen que solemos tener de nosotros mismos. La inmadurez o el infantilismo de algunos adultos no son más que pérdida del sentido de la proporción. ¡Wow! En la meditación colocamos cada cosa en su sitio y descubrimos cuál es nuestro lugar. El lugar que, seguramente, se desdeñó y tachó de despreciable antes de la práctica del silencio en quietud. Pero un lugar también que, una vez visitado, ya no se quiere abandonar. Es que trae muchos beneficios. Esa vulnerabilidad que nos caracteriza a los humanos y que yo tanto me esforcé por esconder al mundo antes de empezar a meditar, comencé a mostrarla discretamente desde que descubrí el poder de la meditación. Nos lo dice Pablo de Ors en su libro Biografía del Silencio. Carmen, ¿cómo estás? Esta pudorosa exposición de mis flaquezas se ha revelado como un modo muy eficaz para hacer frente al culto a la propia imagen en que había vivido hasta entonces. Hablar de la propia vulnerabilidad, mostrarla, es la única forma que consiente que los demás nos conozcan verdaderamente y, en consecuencia, que puedan querernos tal como somos. De un modo u otro, al meditar se trabaja con el material de la propia vulnerabilidad. Y uno siempre tiene la impresión de estar comenzando desde cero. La propia casa no parece construirse nunca. Cree uno estar permanentemente reforzando los cimientos. En la meditación no hay, al menos en apariencia, un desplazamiento significativo de un lugar a otro. Hay más bien una suerte de instalación en un no lugar. Ese no lugar es el ahora, el instante es la instancia. Gracias por estar allí, por los toc y los comentarios. Voy a leer un poquito más porque esto está buenísimo. El poderoso atractivo que ejercen los humanos, la sexualidad, se cifra precisamente en el poder del ahora. Los amantes más consumados están uno en el otro en ese presente eterno en que sus cuerpos y almas se entregan. La experiencia erótica puede ser tan intensa que no permite fugas al pasado ni al futuro. Ese es su encanto, su atractivo. ¿Qué tal? Gil Ramón Salax, gracias por estar ahí. Salazar, me imagino. Como también ese es el encanto de la auténtica meditación y de cualquier actividad que se realice de forma totalmente entregada. Cuando nos entregamos completamente a lo que hacemos, nada nos resulta gravoso y todo nos parece ligero. El gravamen se deja sentir cuando la entrega cede. Cualquier actividad realizada concentradamente es fuente de una dicha indescriptible. Sí, señor. La creación artística, por ejemplo, es buena si produce alegría. En este sentido, no es en absoluto cierto que haya que esforzarse o disciplinarse para escribir un libro porque a él le gusta escribir. El libro se escribe solo, el cuadro se pinta solo y el escritor o el pintor están allí ante su lienzo o cuaderno en blanco mientras esto sucede. Pasa a algunas personas con el baile. La virtud del escritor radica únicamente en estar allí cuando el libro se escribe y eso es todo, dice Pablo de Ors. Tras mucho pensarlo, he concluido que lo que más me gusta de meditar es que resulta un espacio, un tiempo no dramático. A quien no medita le gusta, por lo general, vivir con emociones, a quien medita, en cambio, sin ellas.
Al meditar se descubre que a la vida no hay que añadirle nada para que sea vida, y todavía más, que todo lo que le añadimos la desvitaliza. Lamentablemente todos solemos estar demasiado enamorados del drama. En cuanto nos percibimos como seres no dramáticos, nos aburrimos de nosotros mismos. Nos inventamos los problemas y las dificultades para sazonar nuestra biografía, que sin esas trabas nos parece plana y gris. Descubrir que uno no puede realizar determinada tarea, por ejemplo, no tiene por qué ser un problema, puede ser una liberación. Buenos días, Alish. La convalecencia que comporta una enfermedad bien puede ser vivida como una merecida temporada de vacación. La ruptura de un matrimonio puede ser el primer paso para un matrimonio mejor. Dicho más sencillamente, la amargura o dulzura de la que hagamos gala no depende de la realidad, el matrimonio, la tarea o la enfermedad, sino de nosotros, solo de nosotros. Gracias a la meditación he descubierto que ninguna carga es mía si no me la echo a los hombros. Y yo creo, ay Dios mío, esto está como bueno. Hay gente que no consigue realizar nada de lo que acabo de exponer, ni aun cuando se lo propone. Otros, en cambio, lo llevan a cabo con extrema facilidad. En la meditación no hay facilidad o dificultad objetivas. Todo depende de las resistencias de cada cual. Meditar es fundamentalmente sentarse en silencio, y sentarse en silencio es fundamentalmente observar los movimientos de la propia mente. Observar la mente es el camino. El yo-yo, bienvenida. ¿Por qué? Porque mientras se observa, la mente no piensa. Así que fortalecer al observador es el modo para acabar con la tiranía de la mente, que es la que marca la distancia entre el mundo y yo. Andicito. Además de observar la mente, hay otro camino: hacerse uno con la respiración en primer lugar y después hacerse uno con lo que se llama koan. Primera vez que leo esto, koan con K. Un koan es una suerte de acertijo con el que los monjes budistas trabajan durante su meditación, pero no de cara a resolverlo, sino a disolverse en él. A mí me gusta decir que un koan es algo así como una luz en el camino, un mojón, ellos le llaman mojón, como una piedra, gracias al cual sabes dónde estás y a dónde te diriges. De estos hay muchos en el camino de Santiago, que no he ido pero que he visto. Sigo. El caso es que ya sea por el camino del vaciamiento al que conduce la pura observación, ya sea por el del estrechamiento al que lleva el trabajo con el koan, se va llegando a la unión con el propio ser, o lo que es igual, a los esponsales con uno mismo. Voy a anotar. Sentándome y observándome, he posibilitado esos chispazos o intuiciones que me han descubierto quién soy, mucho más que reflexionando sobre mi personalidad por la trillada vía del análisis. Lo dice Pablo de Ors en su libro Biografía del Silencio. Sigo. Cuando me siento y me observo, no pasa por lo general mucho tiempo hasta que me descubro en otro lugar. Me he escapado de mí y debo regresar. Al cabo me vuelvo a descubrir fuera, generalmente fantaseando. Soy un tipo muy fantasioso. O elucubrando, soy también bastante especulativo. O preocupado por algo que me acecha en el futuro. Como a casi todos los seres humanos, me angustian algunas cosas. Bienvenida, Annel. Yo medito exactamente como vivo, con miedos, con imágenes, con conceptos. Habrá quien medite y vea sobre todo su pasado. Serán los nostálgicos. O quien medite y más que nada vea su pareja. Serán los enamorados. O quien sea víctima de un montón de estímulos sin orden ni concierto. Los dispersos. Nadie se sienta a meditar con lo que no es.
Pero no basta sentarse en silencio, hay que observar lo que sucede adentro. Esas son las reglas del juego. Cuanto más observas, más aceptas. Es una ley matemática, aunque familiarizarte con ella podrá costar más o menos. Al sentarse en silencio se obtiene un espejo de la propia vida y al tiempo un modo para mejorarla. La observación, la contemplación es efectiva. Mirar algo no lo cambia, pero nos cambia a nosotros. El cambio es, por tanto, el mejor baremo de la vitalidad de una... Pero el cambio, y esto es lo capital, puede vivirse de forma no dramática. Ok, nos quedamos con esto y seguimos mañana a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, por aquí, por esta vía. Dejo colgada la lectura de hoy por Instagram, TikTok y YouTube. Un besito y gracias por la compañía. El libro se titula Biografía del Silencio de Pablo de Ors. Un beso, hasta mañana, chao, bye. Gracias por estar allí, por los toc y los comentarios.